Lucas 24. Dice la Escritura: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Pero a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Fueron unas mujeres al sepulcro porque pensaban que estaba Jesucristo ahí, y era la tradición de los judíos, era como embalsamar, preparaban una especie de aceite para echarle al cuerpo, se conservaba por más tiempo. Y ellas fueron en su mente que Cristo estaba ahí. Y cuando llegaron, dice que hallaron removida la piedra del sepulcro. Y ahora es interesante porque, hermano, una persona nunca jamás podía remover una piedra de un sepulcro de ese tiempo. Era una piedra gigante. Un hombre no podía, ni dos. Tal vez se necesitaban más personas para poder moverla. Y ahora recuerden cómo murió Jesucristo. Jesucristo lo lincharon. Es un linchamiento de una turba religiosa enardecida que simplemente no aceptaron, después de ver los milagros, ver cómo Cristo resucitó muertos, cómo Cristo dio vista a los que nacieron ciegos, cómo Jesucristo sanó de la lepra, hizo tanto milagro. Pero esta gente, hermanos, no creyeron en el Señor, a pesar de todo lo que vieron. Escuché al menos a alguien decir, o ha expresado a alguien decir: si yo hubiera estado cuando vi y hubiera visto yo a Jesucristo hacer esto, yo nunca lo iba a crucificar. Buen corazón, ¿verdad? Pero ya no nos imaginamos a esta persona apedreando a Jesucristo también, porque el orgullo religioso, eso es lo que hace, hermano. La ceguera espiritual, tiene religión, no quiere la verdad. Cuando el ser humano tiene su religión, no quiere escuchar otra cosa, nada más lo que le dice su religión, ciegamente. Y aquí Jesucristo, ustedes saben, el Hijo de Dios, explicándole a los judíos el verdadero significado de la ley de Dios, de cada mandamiento, hizo pruebas y decía una y otra vez: mi Padre que me envió, yo no soy de este mundo, ustedes son de aquí abajo, ustedes son de este mundo, mi reino es de otro. Todo, perdonó pecados, resucitó muertos, calmó la tempestad, todo. Y ellos no quisieron creer por su orgullo religioso. Díganme si no, las religiones son una maldición para el ser humano. Y las religiones las inventó el ser humano.
todas aparte de la fe cristiana, porque esto podemos decir en cierto sentido, el cristianismo es religión solamente en el sentido de que es el ser humano creyendo en Dios, creyendo en Jesucristo, pero de una manera práctica el cristianismo no es religión. Recuerden, es una relación con Dios por medio de Jesucristo, una verdadera relación genuina, real, personal, con el Dios creador de los cielos y de la tierra, por medio de su Hijo Cristo Jesús. Ese es el cristianismo. Y como he dicho con anterioridad, cuando hay personas que van a una iglesia cristiana y se unen a esa iglesia cristiana y empiezan a practicar el cristianismo como religión, eso mismo te va a suceder. Vas a estar ciego a la verdad, a la realidad. Estas mujeres, hermanos, primero pues se fueron sorprendidas porque esa piedra estaba removida. Pero no solamente eso, sino que se les apareció un ser que bíblicamente es un ángel. Ángel son seres espirituales creados por Dios. Tienen mente, tienen emociones, tienen voluntad. Y aquí estaba, dice la Escritura, al menos como lo narra Lucas, versículo 4, aconteció que estando ellas perplejas por esto, se aparecieron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Las mujeres es creo humano, ¿cierto? ¿Qué es? O sea, sabían, estas personas, estos hombres, no son como nosotros. Ellas sabían inmediatamente de que lo que estaban presenciando no eran simples seres humanos, eran ángeles. Y es una reacción, creo, muy humana, al menos al principio, que se te aparezca un ser que tú sabes, no es un ser humano, y está sola, y al menos aquí a la puerta de un sepulcro. Pero miren lo que les dijeron en el versículo 5. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Qué tremendo, hermanos, porque estas personas seguían en su mentalidad del Cristo crucificado. En su mente tenían, prácticamente decimos, el crucifijo. Ustedes saben lo que es un crucifijo, es una cruz con una imagen supuesta de Jesucristo crucificado. Y el cristianismo no se basa en el crucifijo, se dan cuenta, por eso no existen crucifijos dentro de las iglesias cristianas, porque el crucifijo refleja, ahí está todavía Cristo muerto, sufriente, y ellas tenían en su mente al Cristo crucificado, todo sangrado, todo entre comillas débil, muerto. Lo crucificaron, lo perforaron con una lanza para asegurarse que estaba muerto. Lo vieron muerto, ensangrentado, linchado, hermanos, su rostro. Todo ese es el Cristo que tenían en su mente. ¿Cuánta gente el día de hoy tiene en su mente ese Jesucristo? Un Cristo débil, impotente, crucificado, muerto, y hasta ahí llegó todo. Mucha gente tiene ese Cristo en su mente, y espero que pues ningún cristiano tenga a ese Cristo en su mente, porque aunque estuvo muerto 3 días y 3 noches, miren lo que dijeron estos ángeles, hermano. ¿Por qué lo buscan entre los muertos? ¿Por qué para nosotros diríamos, por qué hacer a Jesucristo simplemente un ser humano, nada más? Y quitarle la parte de su deidad, de que Él era y es divino. Jesucristo fue 100% un ser humano, así como nosotros, hermanos y hermanas. Tú eres un ser humano, hombre, mujer. Tú sabes lo que es ser un ser humano. Bueno, Cristo Jesús fue un ser humano, así como nosotros. Pero a excepción de todos nosotros, Jesucristo era el Hijo de Dios. Él sabía, Él conocía su identidad.
Por eso se llama la encarnación del Hijo de Dios. Él es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios eterno. Ha existido por toda la eternidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, este Dios hizo el universo, hizo los cielos, la tierra, a la raza humana, este Dios. Y simplemente el Hijo vino a encarnarse, a tomar un cuerpo humano hace más o menos 2000 años. Y por eso celebramos la Navidad. Pero realmente, hermanos, obviamente la Navidad fue necesaria, pero Cristo no vino nada más para que celebremos la Navidad. Si ese fuera su objetivo, se hubiera quedado chiquitito, ¿cierto? Y en el pesebre, para celebrarlo así nada más, Navidad, 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 nacimiento que da vida, pero no. Cristo vino con un propósito. Él creció normal, su papá y su mamá tuvieron más hijos, tuvo medios hermanos, podríamos decir, y cumplió su misión por la cual Dios el Padre lo envió a este mundo. Y fue cumplir la ley de Dios a la perfección. Con su vida de amor, nunca cometió un pecado, nunca violó un punto de la ley. Pero fue a la cruz para el perdón de nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. Y todos nosotros, señorita, joven, hombre, mujer, todos nosotros nacemos muertos espiritualmente. Nadie nace siendo cristiano. Nadie nace con vida espiritual. Y eso es muy importante que lo sepamos, porque esa es la parte de las malas noticias del Evangelio. Naciste, quien quiera que seas, aunque desde chiquitito hayas ido a una iglesia, aunque desde que tienes uso de razón, dices yo creo en Dios, yo creo en Cristo, naciste muerto en pecados, porque la paga del pecado es muerte. Así nace el ser humano. Cristo Jesús, antes de resucitar, fue crucificado, y ese es el paso número 1 para que el ser humano sea redimido. Número 1, sus pecados todos tienen que ser perdonados, y en Cristo Jesús solamente existe el perdón de pecados. Recuerdan, no en las religiones, no en el buen comportamiento, no en la buena intención, no es por herencia. Aunque tu familia haya sido cristiana, tú no naces cristianito porque fuiste engendrado. No, ni nadie, una persona no te puede hacer a ti cristiano. Una persona no te puede decir, te hago en este momento un hijo de Dios. Solamente por medio de Jesucristo. Como dice Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos, Juan 1:11, perdón, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, derecho, autoridad, de ser hechos hijos de Dios. Pero el versículo 13 dice, los cuales, estos hijos de Dios, dice, no son engendrados de sangre, no se hereda la salvación, ni son engendrados de voluntad de carne, es decir, ningún ser humano puede hacer a otra persona un cristiano o hijo de Dios, ni de voluntad de varón, es decir, ni esfuerzo humano. Tú no te puedes salvar a ti mismo, tú no te puedes regenerar, tú no puedes salvarte a ti mismo, tú no puedes, si estás muerto espiritualmente. Y sería tan absurdo como el mito de la evolución, que de la nada creó la vida. Eso así sería de absurdo. Si estás muerto espiritualmente, un muerto, tú no te puedes dar vida a ti mismo. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Dios en su voluntad regenera a seres humanos. Y la salvación, recuerden, no es ir a la iglesia, no es cuando preguntamos de la salvación, no respondan o no digan, bueno, es cuando tú recibes a Jesucristo. No, esa es la manera en que se obtiene la salvación. Pero ¿qué es la salvación? ¿Qué es ser salvo? Salvación es pasar de muerte a vida espiritual. Estar perdido es estar muerto espiritual. Y el ir a una iglesia desde pequeñito no hace eso. Significa que eres un muerto espiritualmente, que desde pequeñito vas a la iglesia.
Tratar de portarse bien es algo noble y qué bueno, no los voy a desanimar a que traten de portarse bien, pero eres un muerto espiritual tratando de portarse bien. Tenemos que entender que Cristo por eso resucitó de entre los muertos. Si Cristo se queda en la cruz o si Cristo se queda en el sepulcro, no habría salvación para ningún ser humano, porque salvación es recibir vida. Y la vida eterna es la misma vida de Dios, es la misma vida resucitada del Hijo de Dios. Eso es salvación. Y si no recibes a la vida de Cristo, no hay salvación, no hay vida eterna. Jesucristo es la vida eterna. Y Jesucristo vino hace 2000 años con ese propósito, esa fue su misión. Ahora aquí estas personas, hermanos, se sorprendieron. Los ángeles le dijeron, no está aquí, ha resucitado. Le dijo, acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea. No se acordaban ellas, y Cristo ya lo había dicho. Y pues que no sea así con nosotros, hermanos. Si hemos leído la Biblia, la palabra de Dios, créelo. Que no se te olvide las cosas de Dios, que sobre todo tan vital, tan esencial como esto que estamos viendo. Jesucristo resucitó. Les dijo, versículo 7, es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, él mismo, sea entregado en manos de hombres pecadores. Es necesario que sea crucificado. Es necesario que resucite al tercer día. Y así fue como sucedió, resucitó al tercer día, dice la Escritura. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron la noticia de todas esas cosas, hermanos, a los apóstoles, los cuales dijeron, gloria a Dios, aleluya, Jesucristo resucitó. Amén, hermanos. No, si están leyendo la Biblia, ¿cierto? No, eso no dijeron. ¿Qué sucedió cuando las mujeres vinieron a decirle emocionadas, Jesucristo resucitó? ¿Qué sucedió con los apóstoles? Mas ellos, dice versículo 11, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. 3 años caminando con Jesucristo. 3 años presenciando milagro tras milagro. 3 años escuchando la palabra de Dios por medio de Jesucristo. 3 años escuchando el mensaje del Evangelio, hermanos. Y Cristo les había dicho, es necesario, voy a Jerusalén, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres pecadores y va a morir. Pero al tercer día voy a resucitar de entre los muertos. 3 años, hermanos y hermanas. Y aquí dice, mas a ellos les parecía locura las palabras de ella y no las creían. ¿No les parece triste? Ahora, esto es, acuérdense, no tenían al Espíritu Santo. Todavía no vamos a ver a nadie así dudando después de Hechos capítulo 2, cuando vino por primera vez el Espíritu Santo en seres humanos y permaneció en ellos. Yo sé, y cuidado con Facebook, los posts de Facebook que dicen que Moisés era así y mira lo que hizo, y Abraham también falló, y Judas también, y Pedro negó al Señor, etcétera, y quieren enseñarnos a nosotros el día de hoy algo. Ahora, ese mensaje pues no es necesariamente malo, porque la enseñanza es si realmente, vean cuántas personas fallaron, pero vino Cristo. Ahora, para los hijos de Dios no vamos a agarrar de modelo a Pedro, a negarlo. Si eres hijo de Dios, tú no te atrevas, tú no puedes atreverte a negar a Jesucristo como lo hizo Pedro. Si dice, bueno, el apóstol Pedro también negó y yo como Pedro negué al Señor. No, porque no vemos a nadie de los cristianos negar a Jesucristo después de haber recibido el Espíritu Santo, hermano. Nadie. Miren al Pedro después de la cruz. Miren al Pedro antes de la cruz. Miren al Pablo también antes de la cruz. Pero miren a todos ellos después de la cruz. Y son personas que sí creyeron. Sí creyeron. Gracias al Señor que las Escrituras se nos han dejado para edificación.
que la leamos, y lo que le sucedió a ellos fue escrito para que no caigamos en el mismo error nosotros. Fueron, y aquí es una pena, es uno de los pasajes tristes de Lucas 24:11, porque a ellos les parecía locura. ¿Qué cosa le dirían? ¿Estás loca? ¿Están ustedes locas? Porque les parecía locura. ¿O? No, Jesucristo no pudo haber resucitado. Y les acababa de decir. ¿No les parece triste eso? La verdad de Dios, ellos la tenían en la cabeza nada más, pero no entendían el significado espiritual. Si lo hubieran entendido, pues no iban a decir, ustedes están locas, ustedes están diciendo locura. La iban a creer. Algo interesante, vean en el versículo 13, hermanos, y aquí, vamos a hablar otra vez a Pedro. Levantándose el apóstol Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró adentro vio solamente los lienzos, es decir, con lo que envolvían al cuerpo. Estaba ahí los lienzos, el vacío, no estaba ya el contenido. Simplemente Jesucristo había resucitado de entre los muertos. Y Pedro dice que se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro no dijo, se robaron el cuerpo del Señor Jesucristo. Con toda seguridad se lo robaron, y por eso se fue maravillado. No hace sentido. Y digo esto porque este es un argumento que aún los mismos paganos, líderes, hermanos de los romanos y los judíos empezaron a decir, dígale, porque le dijeron a los soldados, dijeron la verdad. Y le dijeron, digan que cuando ustedes estaban dormidos, vinieron los discípulos y se robaron el cuerpo. Ustedes pueden, y así se empezó a decir. Empezaron a decir, no, es que nos dormimos, y cuando estábamos dormidos, vinieron sus discípulos y se robaron el cuerpo. ¿Qué dormido va a ver lo que sucede? Y sobre todo soldados romanos dormidos, y ver que se están robando el cuerpo de Jesucristo. Soldados romanos que le va a costar su vida, los mataban. Eso era el castigo si un soldado romano se dormía o se le escapaba, hacia el preso o el muerto en este caso. Versículo 13, y aquí dice, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, 2 personas, 2 creyentes en Jesucristo, que estaba a tantos estadios, e iban hablando entre ellos, hermanos, de todas aquellas cosas que habían acontecido. Todo, de la pasión, de la muerte, de la crucifixión de Cristo, de cómo lo sepultaron, etc. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Este es el Cristo resucitado. Se unió, y pensemos cómo era la manera de viajar. Caminaban y pues la gente se unía, simplemente se unían al grupito y platicaban, etc. Se unió y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo Jesucristo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? ¿Por qué están tristes? ¿Cómo estaba esta gente entonces, estos 2 discípulos? Tristes. Su cara triste. Jesucristo los vio tristes. Las cosas que platicaban eran para estar triste. Si ven el crucifijo, es para estar triste. Si ven la cruz vacía, hermanos, o la tumba abierta y vacía, no es para estar tristes. Otra vez, el cristianismo no es religión. Es una pena que el día de hoy las imágenes, muchas imágenes que vemos ahora, hay los Vía Crucis, ¿cierto? Sucedió, claro que sí, pero pareciera como que se queda todo en el Vía Crucis nada más. Y ya, un Cristo triste, siendo azotado, crucificado, sangre, y mucha gente, esa es la imagen que tiene. Piensa, de hecho hay personas, hermanos, que lo hacen para pagar una manda en México, Centroamérica, Suramérica, que se crucifican. Díganme, los filipinos, hermanos, los filipinos se crucifican literalmente. Se clavan unos clavos y en los pies, literalmente, no nada más los amarran y le ponen cacha en la mano para que parezca sangre, no, ellos realmente lo hacen.
y creen que es algo que Dios va a tomar en cuenta para ellos ser salvos. Y ese es un error grandísimo. Pero aquí Jesucristo, como conoce el corazón, ¿qué pláticas tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Cristo estaba resucitado. Y miren la respuesta, versículo 18. Respondieron, uno de ellos dice que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? O sea, se sorprendieron de que el que se unió en su camino no supiera, y era el mismo Jesucristo. Entonces Jesucristo dijo: ¿qué cosas? Y le dijeron: pues de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta y poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Es para estar triste, ¿cierto, hermanos? Es para estar triste. Estas personas, para ellos ya se acabó. Ya se acabó. Pues mira lo que sucedió con Jesucristo. Nosotros esperábamos que realmente Él iba a redimir al pueblo de Israel. Ya van 3 días que sucedió esto. Otra vez la imagen de ellos es un Cristo crucificado y sepultado. Ahí se queda su Cristo. Versículo 21 dice: pero nosotros esperábamos que era el que iba a redimir a Israel. 22: y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. O sea, tenían esa información, pero obviamente no lo creen. Pues sí, unas mujeres nos dijeron, vinieron a hacer y no lo vieron, y dice que resucitaron y que también vieron una visión. No lo creían, hermanos. 24: y fueron algunos de 24, que fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Ahora miren el reproche de Jesucristo, hermanos, porque le dice: oh insensatos y tardos de corazón, ¿para qué? Para creer. Tardos de corazón para creer. Deja que el Espíritu Santo de Dios te ministre en este momento, hermano y hermana. Jesucristo a estas personas que anduvieron casi 3 años con Él y vieron todo: insensatos y tardos de corazón para creer la palabra de Dios. Tardos de corazón para creer las escrituras hebreas, porque ellos leían nada más las escrituras hebreas, eso era lo único que había. Tardo para creer lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo muriera y que padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y lo que hizo Jesucristo, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían, o que lo que de Él decían. Les predicó el Evangelio, les predicó acerca de Él usando las escrituras hebreas. Es decir, para nosotros el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, todo eso es profecía acerca de lo que iba a suceder con Jesucristo. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Ellos le obligaron a quedarse, o le insistieron, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y miren lo que ellos decían: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, entonces volvieron a Jerusalén, hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente
y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Y mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ya en Jerusalén, ¿quién vino y se presentó delante de ellos? Jesucristo mismo, y Cristo resucitado. Acuérdense, no el crucificado que está ahí en el crucifijo sangrado, no, con un cuerpo nuevo, con un cuerpo glorificado. El mismo cuerpo que vamos a tener nosotros, que ya está preparado para cada uno de los seres humanos que rinden su vida a Cristo Jesús, que se arrepienten con respecto a la identidad y a la obra de Cristo Jesús. Un cuerpo glorificado. Esto sucedió hace 2000 años. El Cristo resucitado tenía un nuevo cuerpo que no necesitaba ni comer, ni era limitado por la materia, hermanos. Así vamos a tener nosotros un cuerpo. Así voy a tener yo un cuerpo, así vas a tener tú. Si te has arrepentido, vas a tener un cuerpo. Pero si no te has arrepentido, olvídate de esto, porque no, la Biblia no enseña tal cosa como todos van a ser salvos. No enseña la Biblia tal cosa. De manera, ve, qué precioso día para arrepentirte. Si hay alguien aquí que no se ha arrepentido, que no ha rendido su vida, es decir, que no le ha entregado su vida sucia a Cristo y que no ha recibido la vida resucitada de Jesucristo, hoy lo puedes hacer, porque no hay esperanza fuera de Cristo Jesús. Y recuerden lo que acabo de decir, no es por herencia, nadie te puede hacer, no es por esfuerzo propio. Naciste muerto como un martillo, muerto, hermanos. Y el único que da vida eterna es Cristo Jesús, el resucitado, el Dios que se hizo un ser humano. Ese es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. El Cristo vivo, el Dios hecho un ser humano. No predicamos una religión, no predicamos pórtate bien, deja de mascar chicle o deja de hacer esto y deja de hacer aquello. Eso no lo predicamos. Predicamos que si tú recibes la vida resucitada del Hijo de Dios en una actitud de arrepentimiento, vas a ver cómo tu vida va a cambiar para la gloria del Señor. Entre más creces en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús, el pecado va perdiendo su poder en tu vida. Pero el objetivo de la vida cristiana no es dejar de pecar. Y es una pena cuando en la mayoría de las iglesias pareciera que ese es el objetivo de la salvación. Pórtate bien, no te portes mal, deja de pecar. Ese no es el objetivo de la salvación, hermanos. El objetivo de la salvación es conocer a Cristo Jesús. Esa es vida eterna. Y esta es la vida eterna, dijo Jesucristo cuando estaba orando en Juan 17, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esa es vida eterna. Pero no, nuestro objetivo no es pórtate bien. Iglesia, que ese es el objetivo, hermanos. Y dijera